Profe, ¿me escucha? Sí, señora, cuéntame. Profe, Oscar me acaba de llamar y dice que tiene ahorita unos inconvenientes ya que está saliendo pues del trabajo y se demora un poco en conectarse, entonces para que lo tenga en cuenta, ¿vale? Listo, muchas gracias. No, tranquila, profe. ¿Cómo van? Profe, Buenas tardes. Sí. profe, buenas tardes. Profe, lo que pasa es que hablé con Luisa, me dijo que ella Ajá. también tiene problemas de conexión, que apenas pueda ya se conecta. Listo, muchas gracias. A ver, Profe, espere. buenas tardes. Otra cosita. Dígame. Verá, profe, lo que pasa es que el próximo lunes son los exámenes aval de inglés y creo que de este curso algunos compañeros vamos a presentar el examen aval para B1 y es el lunes de 2 a 4. Entonces queríamos pedirle un permiso para ausentarnos en la clase dentro de 8 días. Vale, sí, no hay ningún problema. Muchas gracias. ¿Quiénes Gracias, estarían profe. ahí? Creo que ¿Serán es muchos? Daniel, no, creo que es Daniel, Andrés, yo y pues de los que sé solo somos ellos tres. No sé si de pronto alguien más vaya a presentar ese examen. No sé si de pronto Ángela, no sé, profe, pero de los confirmados solo somos nosotros tres. Ya, listo, vale, perfecto. Gracias. Ese día que es 5 de octubre. Listo. Bueno, vamos a iniciar entonces. Muy buenas tardes para todos y todas. Em, a ver, ¿quién está por aquí? Está Alejandra, Cata. mm, por ahí está el perrito también ladrando. Am, Claudia, Daniel. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Natalia, Luis, Paula. em, Chicos, permítanme un segundo, por favor. Qué pena con ustedes. Aló, hola, hola, perdón. Muchas gracias por su amable espera.
Bien, listo, vamos a iniciar. Entonces, el día de hoy, pues tenemos una sesión más rápida, más corta. Alguien me dice en el chat, Tarita, también lo del examen de inglés. Creo que no, profe, no, ahorita no. Ah, ya, listo. Bueno, entonces vamos a ver el tema de hoy está relacionado con el análisis de los resultados de investigación, ya en términos de cómo están constituidos. ¿Listo? Entonces, pues primero tenemos esta fase que realizamos con las entrevistas. Algunos de sus ejercicios aún todavía están por calificar, otros ya los he calificado. Y también les he hecho como algunas retroalimentaciones, ¿no? Y el segundo punto es ver qué otros elementos tienen los resultados de investigación. Bueno, y para eso, pues, como yo les decía en algún momento, ¿no? No hay como una fórmula, pero sí hay unos elementos importantes que podemos vincular en estos documentos. ¿Listo? Entonces, la idea del día de hoy es esa. Revisar rápidamente o sea, es que, como les digo, no es un tema profundo. ¿Se congeló o solo es a mí? Ok, se congeló, sí. ¿Quién ya está aplicando objetivos para ratón? ¿Cómo? ¿Quién está ya haciendo objetivos de tesis? O sea, haciendo ¿Aplicando el primer instrumentos? objetivo. Ajá, O sea que Mm, ya haciendo sí. como No, tal. no, todavía Todavía no. no. No, No, todavía no. Hola, profe. Hola. Vale, qué pena, se cayó la red, ya cambié de red. De hecho, ahorita... Profe, dice Clau que tiene mala señal, que se está desconectando a cada rato de la clase, que se entra y se sale, entonces que disculpa. Listo, tranquilo. Gracias, profe. Muchas gracias por avisar. Entonces, como les decía, pues es un tema que, digamos, no tiene demasiada profundidad, no es que lo podamos conceptualizar muchísimo, pero sí hay unos elementos importantes, ¿no? Que podemos, pues, revisar y que hay que tener en cuenta cuando ustedes escriban sus documentos. Cuando ustedes han revisado los antecedentes, el profe les decía, revisen el documento o revisen las investigaciones y ustedes veían que había unos apartados de capítulos de resultados, ¿no? Que es donde nos centramos en el taller de investigación 3, desde lo más básico hasta lo más complejo que es escribir. Realmente lo más complejo pues ya se logra es en el ejercicio de la escritura, cuando ustedes ya se enfrenten a escribir su propio documento. Eso es lo más complejo dentro de este proceso. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Revisar experiencias, revisar investigaciones, revisar artículos de investigación también, para ver cómo están construidos y hacernos una idea general de esa información. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a hacerles una proyección y luego vamos a ver un caso específico. Entonces, permítanme un segundo. Hoy no pudimos tener la visita de la que les había comentado, pero ojalá dentro de 8 días sí pueda acompañarnos para que conozcamos otras experiencias de investigación y cómo pues se maneja todo el tema de los resultados, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver
Hoy vamos a hacer una revisión de cómo se escriben esos resultados de investigación y qué debemos tener en cuenta para ellos. Bueno, los resultados de investigación que son, pues son una descripción final de ese estudio que ustedes están abordando. ¿Qué vemos allí? El contexto, y dan cuenta de haber terminado ese proceso ya. Ahí se condensa todo, todo el ejercicio investigativo. Es eso lo que ustedes presentan al final. Ustedes ahorita están en una etapa de presentar el avance, ¿no? Que va hasta los instrumentos. Pero cuando lleguen al final no van a presentar lo mismo que ya presentaron en esta etapa, sino solamente 20 minutos para presentar resultados de investigación, conclusiones y recomendaciones. En eso se centra todo el proceso y se pasa muy rápido. De hecho, casi no alcanzan 20 minutos para hablar de todos los hallazgos que ustedes han tenido en su investigación. Vamos a ver qué no es, porque a veces para entender qué es algo tenemos que entender qué no es, ¿cierto? Entonces, no son solo descripciones previas de algo. Ojo con eso, y antes se incurría mucho en ese error, y era que los resultados o en los resultados de investigación llegábamos y nos encontrábamos con todas las matrices de sistematización, o lo que hicimos ahora con el ejercicio de las entrevistas, por ejemplo. Entrevistas transcritas y eran 30, 60, 70 páginas de entrevistas transcritas y nada de análisis, ¿ok? Entonces no es eso, no es tampoco pasar en limpio el diario de campo o el diario de observación o la matriz de observación. Recuerden ustedes el ejercicio de triangular toda la información. No es recopilar tampoco toda esa información en un solo documento sin ningún tipo de análisis o de interpretación. Que no son construcciones narrativas, son construcciones narrativas que requieren selecciones e interpretaciones. ¿Qué significa eso? Que de todo lo que van a encontrar ustedes en su investigación, van a elegir lo más importante también, porque hay cosas que de pronto no van a ser muy útiles dentro de su proceso de investigación. Entonces, ustedes van adquiriendo en el camino esa destreza y esa habilidad de seleccionar el tema, los temas, la información más relevante para su investigación. Aquí, primero, como jurados, pues nos preguntamos también sobre dos elementos, ¿no? Primero, ¿cómo llegaron ustedes a esas conclusiones? Y para eso nosotros revisamos todo el tema metodológico, ¿sí? De ahí se desprende pues como tal lo grueso, la esencia de esos resultados, ¿no? Y segundo, qué información es relevante y qué información no es relevante. Y como jurados también lo podemos observar dentro de la investigación. ¿Por qué? Porque de pronto hay temas que no estaban dentro del marco de la investigación o que son importantes pero no están debidamente anclados como ruedas sueltas, digámoslo en esos términos. Entonces esa información uno la puede identificar como un externo de la investigación, la puede identificar. A veces de tanto que estamos metidos en nuestro cuento y en el tema y hemos trabajado y escrito y lo conocemos de un lado a otro, de principio a fin, no nos percatamos de esa novedad, ¿sí? Pero cuando nos lee una persona de afuera, llámese asesor, jurado, pues lo va a notar, ¿sí? Y ahí es donde viene ese diálogo entre ustedes y nosotros de la investigación. ¿Qué elementos tienen? Una descripción narrativa que es fundamental y que es, pues ustedes saben, ¿no? Es el escribir, básicamente el redactar. Hay un soporte de categorías en el que he sido bastante enfática, que no las pierdan de vista y cuando vayan a iniciar a escribir sus resultados, inicien por las categorías de investigación. Es lo más, digamos, sencillo o rápido y ágil que para iniciar. El primer paso es el más difícil, es empezar a escribir. Y ahora yo qué escribo y cómo hago. Entonces, recojan esas categorías y sobre ellas empiecen a escribir. También van a haber relaciones entre categorías, ¿sí? Para generar como una mayor amplitud de la investigación.
Entonces yo no solamente cojo una categoría, la desarrollo, sino que a la vez me voy dando cuenta cómo tiene relación con otras de mis categorías. Y es ahí donde viene el proceso interpretativo y lo que hace interesante y rica su investigación. Ahora, ¿cuál es o cuál es la recomendación que también se hace en estos casos? Y es que a veces tenemos muchísimos temas y queremos abordarlos todos y a veces es complejo, ¿sí? Entonces, es también muy importante que desde el inicio sepamos delimitar muy bien la investigación. Por eso también se insiste mucho en delimitar el objeto de estudio o el grupo poblacional o el mismo contexto. Sucede también con las categorías. Hay que ser muy preciso, no ampliarnos, pero tampoco cerrarnos tanto. Y también incluye elementos gráficos, llámese gráficos de interpretación, fotografías, infografías. Si ustedes van a construir alguna pieza, algún producto que les permita sintetizar una información que de pronto está muy amplia, mucho mejor. Esos resultados van a ser más ricos. Si ustedes construyen una infografía, por ejemplo, de síntesis, también, donde sinteticen, por ejemplo, no sé, unas encuestas o algunos instrumentos de su investigación, también son insumos muy importantes siempre y cuando ustedes saben, y ya lo hemos hablado, estén anclados al documento o yo los pueda relacionar con el documento y no estén como ruedas sueltas, ¿no? ¿Qué objetivos tienen esos resultados? Describir ese estudio, ¿cierto? Ya mostrar, pues es la finalización, pues la síntesis, lo más importante. Fundamentar el análisis que ustedes realizan, comunicar esos resultados y señalar unas posibles estrategias, porque al final de todo ese apartado de resultados, ustedes, hay algo que se llama conclusiones, que son esos, como esa síntesis, y de todos los, digamos, de todos los elementos centrales de la investigación, y hay unas recomendaciones también, y son recomendaciones que salen del ejercicio investigativo. Hay diferentes tipos de resultados. Perdón, olvidé poner esto en silencio. Hay diferentes tipos de resultados de investigación y eso depende mucho cómo los construyo yo, depende de las razones del estudio. Si es obviamente un estudio pues, de las ciencias naturales va a ser muy diferente al nuestro, ¿no? O de la historia, por ejemplo, pues va a ser muy diferente a nuestro estudio o a nuestro campo de la comunicación. O por ejemplo, en el caso de las metodologías de emprendimiento, las modalidades, perdón, de emprendimiento, pues va a tener otro formato, no va a ser tan, digamos, como tan estructurado desde los aspectos puntuales que ubican las monografías. Tiene una serie de resultados o de apartado de resultados diferentes, pero siempre recoge estos elementos desde el punto de vista de la monografía, aunque hay otros insumos, ¿no? Que se piden en la etapa final, sobre todo de la modalidad de emprendimiento. En el caso de la modalidad audiovisual, pues también se contempla este apartado, ¿no? Pero pues ya tiene otros elementos como los guiones, bueno, implica ya construir otros insumos para esta fase final. Y estos reportes también dependen de en dónde ustedes los van a presentar. En este caso, pues estamos en un ambiente o en un ámbito académico, ¿no? ¿Qué implican? En algún momento les decía yo, son la respuesta al planteamiento, recoger esa pregunta de investigación y en ese apartado de 60, 70 hojas, 40 hojas en adelante y a veces hasta más, pues se responde, mejor dicho, a esa pregunta de investigación que tenían desde el inicio. Y que involucra también interrogar los discursos de los sujetos que están apareciendo o que han sido nuestros informantes clave en el proceso de la investigación, ¿no? ¿Y todo esto para qué? Para poder entender ese contexto en el que están.
y poder desde la comunicación hacer las interpretaciones de esos contextos y de esos procesos comunicativos que tienen lugar en un contexto donde estamos trabajando. ¿Qué contiene? Puede contener y recoger brevemente la metodología, ¿ok? No es, como ustedes ya tienen un apartado de metodología, ¿sí? Pues eso ya está descrito, eso ya está dado. Pero muchas veces se retoma, no en profundidad, pero sí rápidamente, para darle un contexto al lector también de cómo se realizó la investigación. Son análisis de datos también, y aquí tenemos pues algunos elementos que ustedes pueden incorporar, que pueden ser insumos de su investigación o pueden ser documentos que fueron encontrando en el camino y que les ayudan a, a complementar esos resultados. Entonces tenemos gráficas, podemos tener fotografías de los, por ejemplo, en este caso de los mapas o de las cartografías, o de algunos ejercicios que realicemos, las mismas fotografías de pronto del grupo focal, ¿no? O de las mismas entrevistas y pues los insumos de las entrevistas, profundidad, semiestructuradas, en fin. Entonces tenemos estos elementos como complementarios en los resultados. Si ustedes, como les digo, construyen otros productos y los quieren incluir allí a manera de síntesis o ilustrativos que amplíen la información, muchísimo mejor, le van a dar más dinamismo a ese capítulo, le van a dar también otra mirada y como desde la comunicación también un aporte importante, ¿no? Porque las formas en que mostramos esa información, pues también depende de cómo digamos, están ancladas al proceso de comprensión de la otra persona, mío como investigadora o como investigador también. Entonces, son otras formas de transmitir. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues depende de la investigación, ¿cierto? Entonces, si yo estoy haciendo una investigación, digamos, no sé, histórica, eh, personajes, qué sé yo, ¿sí? Pues nuestra forma de presentar los resultados va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, tenemos una secuencia cronológica o por etapas o por fases, si es que usted desde la metodología lo planteó así. Entonces puede presentar también la investigación por fases, pero siempre, digamos, siempre cuidando de que sean unas fases integrales, ¿no? No que sea el estudio fragmentado, sino que esa primera fase, pues, está relacionada con la segunda y también con la tercera y todas tres están en diálogo. Puede ser también por temas, por relación entre temas o lo que hablábamos ahorita de categorías. Puede ser por contextos, por ejemplo, si fuese un estudio comparativo, puedo iniciar entre un escenario urbano y rural, un ejemplo, entonces puedo iniciar también por como con esa diferenciación. Por actores, si es que estoy realizando un ejercicio, por ejemplo, como con historias de vida, personajes, ¿no? O biografías, entonces lo puedo hacer también por actores. En relación con la literatura, eso quiere decir que yo tengo una especial vinculación con el marco teórico, con los autores, esa también es una opción. En relación con cuestiones futuras que deben ser analizadas, esto, digamos, es más complejo en el sentido de que ya ustedes van dando como señales o van haciendo como sugerencias de algunos temas de debate, ¿no? Que se pueden ir construyendo con el tiempo. Es un poco más complejo. Por la visión de un actor central, si es que mi investigación se centra en estudiar una persona específica o un actor específico y empiezo como a desglosar el resto de información alrededor de ese actor. Y a partir de un hecho relevante, puede ser también que algo sucedió en el ejercicio de la investigación que fue así, pues, muy importante, entonces, y quiero empezar a escribir a partir de él. Eso también puede ser una opción de presentación de resultados que además resulta, pues, un poco novedoso, ¿no? ¿Y qué necesitamos?
leer y releer ese material que hemos recolectado. Inicialmente, pues todo lo que habíamos hablado ya, de registrar, de sistematizar, de codificar y de leer y releer ese material, ¿no? Para que sepamos, pues, o tengamos como más fresca la información, más clara. La redacción va a ser en tiempo pasado siempre. No, y también impersonal, ¿sí? O en tercera persona. No, pues se prefiere, se recomienda, pues como por el estilo académico, ¿no? Que maneja la investigación, pues yo no puedo decir o hablar a título propio, ¿no? Porque se supone que es un proceso objetivo de investigación, no subjetivo. Entonces, por eso se recomiendan estas formas de redacción. Aquí hay algunos ejemplos. La muestra fue de 20 personas encuestadas, bueno, en fin. O fueron entrevistadas tantas personas, se efectuaron 6 sesiones o en el grupo o se realizó un grupo focal. Jornadas de capacitación, se realizaron 5 jornadas de capacitación, en fin, ¿sí? Pero siempre hablándolo en ese tiempo pasado. Hay veces que me preguntan, pero es que la metodología está como en tiempo futuro, ¿cierto? Cuando ya presentamos nuestro documento final, tiene que estar todo el documento ya pasado a ese tiempo anterior o a ese tiempo pasado, valga la redundancia. Entonces, ustedes deben retomar y actualizar toda esa información porque ya pasó, ya se hizo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este momento del avance ustedes están proponiendo qué van a hacer. Luego se avala y luego ustedes aplican. Cuando ya han aplicado, pues ya se hizo. Entonces hay que pasarlo a ese tiempo anterior o a ese tiempo pasado. El hilo conductor, esto es muy importante y es que si yo estoy hablando de ovejas, pues el siguiente capítulo debe hablar o el siguiente párrafo debe o seguir hablando de ovejas o de la lana de las ovejas, ¿sí? Pero no puedo empezar a hablar de caballos de la noche a la mañana. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere el hilo conductor, que yo pueda ir anclando temas, relacionándolos y no pasar de un tema abruptamente a otro tema, con otros actores, con otro contexto. Hay claves para hacer esas transiciones. Puedo cerrar mi tema y abrir un subtema o un subcapítulo o un apartado adicional a ese capítulo. Esa es la recomendación que yo les hago en la mayoría de veces cuando tenemos como pues que introducir ya otro tema o queremos hablar de otro tema. Pero que los párrafos tengan esa relación, ¿sí? Que no se vayan a saltar de un tema o de un contexto a otro como de manera abrupta. Aquí viene nuevamente el tema de las entrevistas, importantes esos testimonios, las citas textuales en el lenguaje en que hablan las personas, ¿sí? Aunque las palabras sean incorrectas, aunque yo sí fui entrevistada y dije o me expresé con el término, no sé, alguna palabra común o alguna expresión coloquial, una frase, ¿cierto? Yo la pueda tener contemplada de manera textual en ese apartado. No quitarla, ¿por qué? Porque eso hace parte del concepto del actor, ¿sí? De la visión del actor. En cambio, si yo quito esa palabra que está mal pronunciada o mal dicha, pues le estoy quitando un poco ese sentido al personaje, ¿no? Y esa ubicación del personaje en el contexto. Entonces hay que dejarlo. Que, por ejemplo, ustedes pueden hacer como un estilo, como una corrección de estilo en algunas entrevistas, pero en apartados como muy esenciales. Entonces, como ustedes saben que no hablan como escriben ni escriben como hablan, cuando hacen la transcripción se dan cuenta ya que las personas o utilizamos muletillas o repetimos mucho una palabra, ¿sí? Entonces, ahí se aplica este tema de la corrección de estilo. Puede hacer de pronto suprimir una palabra que está muchas veces pronunciada en un solo testimonio y redunda, entonces ahí, digamos, yo puedo hacerle esa corrección de estilo sin que pierda el sentido de lo que la persona me está queriendo decir.
Bien, aunque las palabras sean incorrectas desde el punto de vista gramatical o puedan ser consideradas impropias por algunas personas. Eh, pues esto está relacionado con la misma expresividad de nuestros informantes, ¿no? Entonces, si es una información o una palabra, pues, bueno, si es a ver, como un insulto, tengo que evaluar hasta qué punto me sirve y no es relevante lo que estoy yo describiendo. Entonces, ahí ya ustedes pueden evaluar eso. Pero si es una expresión, pues que no afecta no sé, o sea, no está discriminando a nadie, no afecta a nadie, no está lanzando ningún insulto hacia alguien, o está afectando a alguien, pues yo la puedo dejar sencillamente, ¿no? Eso también hace parte de la ética del investigador. Son descripciones profundas de ese contexto, pero también qué significan, ¿no? En dónde estoy yo y qué significa ese arbolito que yo veo allá para toda esta comunidad. O sea, yo veo que es muy grande, que es bonito, que es frondoso, que tiene frutos, que llegan los animalitos ahí, pero es también qué, o sea, qué significa el árbol que estoy viendo para esa comunidad o para ese grupo de personas. Ahí se encuentran las parejas, es un punto de encuentro de los vecinos, es un punto para socializar, bueno, etcétera, ¿sí? ¿Qué tanta relación tiene ese árbol con ese contexto que yo estoy leyendo y en dónde se ubica? También, pues sí, esto es también como desde el propio estilo que ustedes van creando a lo largo de su vida en la redacción, ¿no? Entonces, pueden tener su propio estilo narrativo para quienes gustan de la escritura o de la redacción, y también pueden incluirle, no sé, alguna anécdota, una frase significativa, una metáfora, una frase de alguien, de algún autor, autora, o de alguien que les guste, pero que obviamente esté relacionado con el tema que voy a hablar, o unas cifras de algo, de algún informe. Mm, bueno, hay muchos recursos con los que ustedes pueden contar para empezar a escribir sus resultados, ¿no? O para darle como una introducción, una presentación a esos capítulos también viene muy bien, y eso va alimentando ese estilo narrativo y esa particularidad o esa originalidad en la presentación de los resultados. Incluir las voces más representativas, esto tiene que ver con los testimonios, pues lo que sea más importante, como yo les decía en el ejercicio de las entrevistas, ¿no? Eso es lo que ustedes deben seleccionar, siempre y cuando también esté relacionado en el contexto con lo que yo estoy mirando en términos generales, ¿no? Algunos autores recomiendan que todas las voces que yo entrevisto estén ahí reflejadas. Eso también, y pues otros dicen que no, porque si no el documento se llenaría solo de fragmentos de testimonios, ¿cierto? Pero entonces eso depende también mucho de su decisión como investigadores de qué involucran y qué no involucran, o a quién reflejan y a quién no reflejan. Y eso depende de la riqueza de la información que cada actor me da. Para enriquecer la narración se recomienda usar ejemplos, anécdotas, metáforas, analogías, lo que les mencionaba hace un momento. ¿Qué deben tener en cuenta? Cuidado en generalizar los datos, fundamentalmente si utilizamos pues algunas cifras, algunas encuestas, o si solo nos casamos con un personaje, ¿sí? Entonces recuerden siempre mirarlo en ese contexto general o en esa globalidad, no separarnos de ahí nunca. Evitar juicios de valor o calificaciones morales, decir que algo es bueno, es malo, es bonito, es feo, ¿no? O los juicios de valor como investigadores pues, que a veces tenemos con respecto a lo que estamos mirando. La interpretación debe estar vinculada a las categorías o unidades de análisis. El lenguaje no debe ser nunca ni sexista, ni discriminatorio, ni que evidencie ningún tipo de exclusión o marginalidad
a algo o a alguien de ninguna manera, evidenciar las limitaciones de la investigación y hacer sugerencias para futuras indagaciones. Eso también lo podemos incluir en los resultados. Muchas veces también en el caso de sugerencias para futuras indagaciones, eso lo contemplamos generalmente en las recomendaciones o el apartado de recomendaciones, pero en el apartado de resultados de investigación, pues muchas veces se incluye cuáles fueron esas dificultades de la investigación, qué limitaciones se encontraron, cuáles fueron como esos puntos que afectaron el curso de la investigación o que se presentaron en la investigación y que finalmente se convirtieron en una situación que afectó el desarrollo de la investigación. Si nos encontramos ante esta situación, es importante mencionarlo, describirlo, en qué momento se dio, cómo afectó a la investigación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso va a dar como pues varios indicios del proceso, ¿no? De hasta dónde llegó, cuál fue como su avance, qué fue lo que no logró, pero si hubo algo que no se logró, pues entender que hubo unas limitaciones que yo no contemplaba como investigador y que se presentaron y yo no las pude controlar. Entonces, si hay una situación que se presente de manera compleja en su investigación, ustedes la puedan ahí mencionar. El análisis de la información, lo primero, lo que hablamos, ¿no? De identificar las categorías de la investigación. Cuando no tenemos esa perspectiva teórica, ¿no? O esas categorías, podemos caer en dos errores clásicos. Primero, darle muchísimo valor a la información que logramos recabar, o sea, absolutizarla también y volverla una generalidad y una verdad y una certeza profunda entre todo el contexto, ¿no? Entonces, ver que esto implica identificar que estamos, o reconocer, mejor dicho, que estamos en una porción o en un fragmento, en un puntito de toda una realidad, ¿sí? Entonces, no es una verdad absoluta porque puede ser que lo que sucede en este punto por acá es diferente, pero esa característica es la que envuelve este contexto específico. Entonces, eso es lo que yo debo entender. Y también nos puede llevar a buscar información que se ajusta a nuestras ideas o preconceptos. Es decir, que yo como que trato, al ver que no tengo como esos insumos necesarios o no tengo la construcción teórica clara, yo trate de forzar lo que encontré a mi forma de pensamiento. Ese es un error. Entonces, por eso siempre retomar ese marco teórico y ampliarlo. El segundo punto es el método de análisis que vamos a implementar, ¿cierto? Sea un análisis del discurso o sea por bloques temáticos. Generalmente, pues, bueno, en este caso yo les recomiendo que abordemos esos bloques temáticos. Un tercer punto, describir esos hallazgos de la investigación y que obviamente tienen que estar relacionados con los objetivos específicos, ¿sí? No salirnos de ese marco que son nuestros objetivos específicos. El punto 4 es la interpretación y la discusión propia de ustedes, ¿ok? Es ya esa producción teórica de ustedes. Nadie se las va a quitar, nadie está, digamos, como juzgándola o nadie va a juzgarla a no ser de que haya, pues, elementos como los que vimos que no se cumplen y que haya que ajustarlos, pero es su aporte al campo de la comunicación. O sea, en esos resultados y en esa interpretación y esa discusión, ustedes le están dando un aporte a la investigación en comunicación en el tema específico que estén abordando en América Latina. O sea, ese es su aporte, esa es su producción teórica. Y que obviamente pues está anclada a unos hallazgos de campo, a una producción teórica previa y a un manejo de unos conceptos que ustedes ya han venido trabajando. Entonces aquí tenemos una secuencia pues que finalmente deriva en la exposición de resultados. Partimos de unas unidades y categorías, partimos de que ellas se relacionan entre sí. Al inicio podemos ver que es como un fragmento, ¿no? Todo es como muy fragmentado.
pero en el camino nos vamos a dar cuenta que todo está relacionado con todo, identificar esos temas centrales, esas relaciones entre esos temas. Ahí también, digamos, en este proceso de relacionar temas, nos orientamos a nuestros hallazgos, a nuestro descubrir, al encontrar, al develar una realidad, ¿cierto? Y es aquí pues donde empieza nuestro aporte al campo, la relación con la teoría, como les digo, y pues, como respuesta a esos objetivos. Y finalmente todo este tema, todo esto que viene por acá, se consolida en la exposición final de los resultados, que es lo que ustedes van a presentar y con lo que finalizan su proceso formativo y pueden optar por un título de comunicador o comunicadora social. Esos son los elementos centrales a la hora de empezar a hablar de escribir o de escribir resultados de investigación. ¿Alguna pregunta de este tema o inquietud? No, profe. Bueno, verán, para que podamos ir como asentando esto que les estoy contando, los juicios de valor. Ok, creo que contigo ya habíamos hablado de este tema, Gabriel, de los juicios de valor y los, digamos, como los conceptos, ¿no? El juicio de valor es una expresión que las personas solemos hacer o la opinión sobre algo, ¿sí? Y que a veces no, con lo que a veces no tenemos un argumento o no tenemos una evidencia para soportarlo, ¿no? En la vida real podemos tener muchas opiniones sobre cualquier tema, eso es válido, sobre la política, la economía, sobre la salud, sobre todo, ¿sí? Podemos generar nuestra propia opinión. Pero cuando yo no tengo cómo argumentar, cómo evidenciar esa posición, se convierte en un juicio de valor. Y dentro del ámbito académico, esos juicios de valor no son válidos porque son mi opinión y se supone que la investigación es algo objetivo. Por tanto, si yo estoy hablando de que, un ejemplo, de que el servicio de salud en la comuna, qué sé yo, 5 de Pasto, o la comuna 8 de Pasto es muy precario, pues yo tengo que decir y mostrar y evidenciar por qué. Entonces, ¿qué insumos tengo? Si yo lo dejo así, es un juicio de valor. Pero cuando yo, por ejemplo, hablo de que es precario porque las cifras muestran que hay o que en el último año aumentaron los casos de, no sé, de muertes en el quirófano o de muertes de personas que fueron a una atención de urgencias y no fueron atendidas, o porcentajes o cifras, valores que evidencien esa precariedad en la prestación del servicio, ahí ya, digamos, adquiere un soporte, un argumento. Entonces, esa es la diferencia entre un juicio de valor y algo o una afirmación que está debidamente argumentada. ¿Listo? Otra pregunta. Bien, vamos entonces. Ejemplos. Sí, claro, o sea, veamos ahorita, eso era lo que les quería mostrar, como pues estas cosas se asientan es ya con la práctica, ¿no? Entonces, para eso, pues podemos ver resultados, en este caso, pues les quería mostrar como un artículo de investigación, ¿no? Dice Gabriel, ha pasado que han utilizado falacias o sofismas para sostener un argumento para sorprender los jurados o el asesor y se den cuenta en la exposición. Pues dentro de la experiencia que yo tengo,
No, porque es como un todo integral, ¿sí? Y eso se evidencia en el documento. Para eso está también la etapa evaluativa. Entonces, si el asesor identifica alguna novedad de esas, lo primero que va a hacer es preguntarte, hacerte como una pregunta o lanzar una inquietud, un cuestionamiento sobre el asesor, no, perdón, el jurado, tanto en el formato o el mismo día de la exposición, ¿no? No sé hasta qué punto, digamos, puedan incurrir en eso siempre y cuando haya la debida argumentación. Quizás ha pasado, ¿cierto? Pero si ha tenido la debida argumentación las evidencias del caso que sostengan esa situación que el estudiante eh, está sosteniendo o que está afirmando, pues creería que puede suceder, ¿no? O sea, se podría dar, pero si hay un argumento convincente, pues no sabría decirte realmente. Habría que enfrentarse a la situación. Por lo menos en mi caso, pues no ha sucedido, porque el mismo documento y el mismo ejercicio de escritura y el mismo estudiante habla hablan por sí solos, ¿no? Sobre todo lo que hacen en campo. Listo, muy bien. Vamos entonces. ¿Dónde están? Bien. Ok, esto que les estoy proyectando ahorita es un artículo de investigación. Yo sé que ustedes pues, han visto muchos ejercicios de estos. Hay revistas especializadas en todas las áreas del conocimiento que publican resultados de investigaciones, que realizan centros de investigación o que realizan las mismas universidades, ¿cierto? Y hay revistas especializadas en la investigación en el campo de la comunicación. Esta es un capítulo, un artículo, perdón, de una revista donde hablan de la agenda setting en el contexto ecuatoriano, ¿cierto? De la necesidad también de generar procesos críticos y educativos en torno a ese manejo que se le está dando a la información o ese manejo informativo que se da en los medios, ¿no? Ecuatorianos. Entonces, bueno, aquí hacen como toda la descripción. Un artículo de investigación es una síntesis de un aspecto, porque cuando a veces tenemos investigaciones muy largas, amerita escribir hasta 2 o 3 o los artículos pues que una persona o que un investigador contemple, y otras veces un solo artículo, ¿sí? Entonces, como son, pues, académicos que escriben muchísimo y que están todo el tiempo investigando, pues escriben y escriben y publican. Entonces, bueno, aquí digamos que en un artículo se resume, cada artículo tiene pues un sentido dependiendo de la revista, ¿no? Hay revistas que tienen pues como sus propios sentidos, sus propias normas editoriales, se llama eso. Para la investigación, sus propios formatos para los artículos, ¿no? Entonces, básicamente, hay infinidad de formas de escribir también. Hay diferentes tipos de artículos. Hay artículos de resultados de investigación, hay artículos de referencias de investigación, hay artículos que hablan de un concepto, por ejemplo, y lo desarrollan a partir de muchos autores. Hay muchos artículos. En este caso, pues vamos a ver un artículo que evidencia los resultados de una investigación que realizaron dos investigadoras. Entonces tenemos, pues inicia con su título, ¿cierto? Hay un resumen que no supera las 300 palabras que siempre se pide, ¿no? De sus investigaciones ustedes pueden sacar un artículo de investigación también si su interés es publicar, es hacer hoja de vida, es estar en el ámbito académico, lo pueden hacer. Unas palabras clave que son como esas palabras, esos conceptos o términos centrales, ¿no? De la investigación, que pues también están ancladas como a las categorías de investigación.
pueden incluir ese mismo resumen y esas palabras. Generalmente, pues hay algunas revistas que los piden en los 3 idiomas, hay otras que en solamente español e inglés, la mayor parte de veces en inglés y español, y otras a veces te piden en portugués, ¿no? Bueno, viene una introducción donde se presenta toda la investigación, un breve contexto también. Esto, como les digo, o sea, el orden y los apartados de cada artículo, pues depende de la revista a la que yo me voy a postular. Recogen también un apartado de metodología, es decir, aquí miren en 3, 4 párrafos, resumen, y que son muy rápidos también, muy cortos, resumen toda la metodología de la investigación. En este caso dicen que se realizó una metodología de análisis de contenido durante una semana sobre un tema, pues sobre el tema de la agenda setting, cómo le estaban dando manejo en 3 medios a la agenda setting. Utilizaron unas fichas que ya se había pues aplicado en otro contexto y estaban avaladas por ese otro centro educativo. ¿Y qué más hicieron? Bueno, facilitaron como unas preguntas de investigación que están acá, ellos las especifican, ¿no? Cómo se selecciona la información, a qué tipo de fuentes se recurre para construir la noticia, todo lo relacionado con la agenda setting, ¿no? Qué tipo de información se publica, y aquí los instrumentos. Entonces, bueno, esto le podría servir mucho a Gabriel, por ejemplo, hay apartados para analizar la información, ¿cierto? Naturaleza de las fuentes y protagonistas, estructura de la información, cuál es el formato de las noticias, los contenidos, el enfoque, si hay algún tema de desequilibrio informativo y se presentan valores, etcétera. Entonces, bueno, ahí especifica muy rápido la metodología que implementaron en esta investigación. Y aquí no dice, pero ya empieza a hablar de los resultados de investigación. Entonces, aquí hay algo que, digamos, inicia como una reflexión de las autoras, que es importante que haya temas que involucren a la audiencia para generar como esa mayor conexión entre los medios y las audiencias. Y por acá ellas incluyen ya sus gráficos, ¿no? Esta información seguramente fue mucho más amplia y aquí seleccionaron los temas principales porque a veces los artículos también son muy limitados. Miren, es un artículo de 7 páginas nomás, pero pues hay artículos que pueden tener 11, 15, 17 páginas, hasta 20 páginas. Eso depende de la revista. Entonces, bueno, ellas, por ejemplo, dicen aquí el tema de la noticia en medios televisivos. Entonces vemos aquí, ellas escogieron como unas categorías y en los medios televisivos pues se dieron cuenta que la mayoría de temas que se abordan en estos medios son temas relacionados con sucesos de índole social y con política, ¿no? Y bueno, de ahí sigue temas de seguridad. Esto en el caso de medios televisivos. En el caso de medios impresos, el tema de sucesos sociales es lo que más prima en esos medios impresos allá. Y en el caso de los medios digitales, pues también este es el tema del que más se habla por allá. De ahí tienen que es deportes ya en los medios digitales. Entonces hay una importancia de un tema que pronto no se le brinda tanta atención en otros medios. De ahí sigue el tema de política también en los medios digitales. Entonces, eso le va dando como la noción de cuál es el comportamiento de esas audiencias también, ¿no? Y cómo es ese país en términos de estos temas que son tan importantes, ¿no? ¿Qué involucramiento también tienen los ciudadanos con respecto a esos temas? Entonces, hay otro documento en el que, otro apartado en el que hablan del origen de la noticia. Por ejemplo, si es periodismo de investigación, entonces aquí ellos hicieron como ese estudio de los porcentajes, ¿no? ¿Qué tanto de la información que se circula en estos 3 medios, pues corresponde a periodismo de investigación, a las agencias o información que viene de otras agencias, ¿cierto? Y bueno, quizás otro origen desconocido. Estas categorías pues las genera cada investigador también. Y por aquí, ¿qué fuentes utiliza cada noticia?
Entonces, pues tienen que utilizan fuentes, ¿cuánto? El 88% y que no utilizan, que es gravísimo, el 12%, ¿no? Porque ahí sí estaríamos incurriendo en juicios de valor. Se supone que las fuentes, pues son aquellas que tienen y que validan la información. Entonces, como ven aquí, estos resultados son más gráficos por el tipo de estudio que realizaron, ¿no? Porque fue más, digamos, como desde la parte de encuestas y de recolección de datos. Por acá también, digamos que realizan algún análisis de eso que muestran los datos. Y finalmente acá en las conclusiones, ellas realizan como toda la síntesis y el análisis, que era lo que estábamos viendo hoy. ¿Qué sucede? Que depende del artículo, pues yo puedo encontrarlo, por ejemplo, por acá resultados y después discusión. O los puedo encontrar completos, como juntos, resultados y discusión. Y ahí eso implica la interpretación. En este caso, las conclusiones tienen gran parte de la interpretación que las autoras dan de todos esos gráficos. Por ejemplo, si ya lo leemos un poco más a profundidad, pues nos damos cuenta de eso. Luego, ¿qué más complementaron ellas? Complementaron este tema de los tipos de fuentes, ¿no? ¿A qué fuentes acuden estos medios o son las más consultadas? Entonces, van a ver que hay fuentes directas, ¿qué más tenemos por aquí? Gubernamentales, o bueno, fuentes públicas. Estas categorías también las dan ellas, ¿no? En sus instrumentos de investigación. Pero bueno, es como para tener un análisis de una caracterización de esos tipos de fuentes. Y como les digo, acá en las conclusiones, pues ellas amplían un poco más ese análisis que realizan las propias autoras. Si ya lo leemos un poco más a profundidad, pues vamos a entrar en ese análisis o en ese enfoque analítico que ellas dan y finalmente pues la bibliografía. Pero cuando ustedes van a ver los resultados, digo, los artículos, una estructura muy parecida a esta, muy similar, y la idea también es que puedan hacer ustedes uso o puedan revisar ¿por qué les recomiendo yo los artículos? Porque pues son una síntesis, ¿no? De las investigaciones. Entonces, así como ustedes ven esa síntesis reflejada en un artículo, pues vamos a ver que detrás hay unos documentos mucho más amplios, pero que aquí, como al ser como un documento tan sintético el artículo, pues condensan muy bien esa información, lo más relevante. Entonces eso nos da también una luz de cómo podemos construir nuestros resultados. A ver, por acá tengo otro artículo. Bueno, este es otro artículo de Chasky. Chasky es una revista especializada en estudios de la comunicación de la CIESPAL. Muy buena para que la revisen. Es libros, ustedes pueden encontrar, hay muchísimos temas de investigación en Latinoamérica en el campo de la comunicación. Son artículos que ustedes los pueden bajar muy rápido, o sea, muy fácil. Hay algunas revistas que solo permiten acceder como al título, ¿no? Al abstract y eso. Pero aquí podemos acceder a los documentos completos y son investigaciones en toda América de muchos, muchos temas comunitarios, organizacionales, periodísticos, en fin. Entonces aquí que vemos otro documento, como los dos son de Chasky, pues van a tener la misma estructura porque ellos tienen sus propias normas editoriales, ¿no? Entonces lo mismo, vamos a la parte que nos interesa un poco más. Aquí están los resultados, por ejemplo, acá sí se incluye el apartado de resultados, ¿cierto? Ellos hacen unos análisis, digamos que hay que revisarlo un poco más a profundidad, lo complementan también con algunas cifras, ¿cierto? Que han ubicado dentro del mismo ejercicio. Refieren algunas consultas que se les ha hecho, que se les hizo a estos jóvenes en el proceso investigativo.
No incluyen aquí como tal los testimonios porque es un artículo, ¿no? En su informe de investigación seguramente sí está todo ese insumo, pero en este artículo pues la visión es un poco más sintética, más académica, entonces por eso no están incluidos. De pronto, aunque hay casos en los que, o hay resultados de investigación donde se incluyen los testimonios y las voces de las personas que son entrevistadas. Pues en este no es el caso. Profe, Sí. una preguntita. ¿Habría algún inconveniente si se utiliza una de las citas que uno utilizó, haga de cuenta el marco teórico? Pues depende. Yo creería que A si ver, es una experiencia, no, o una sola cita, creería que no. No habría ningún inconveniente porque muchas veces, sí, a mí también me ha pasado eso de que hay una cita que yo referencié en mi marco teórico y de repente la necesito abajo, ¿no? Entonces sí es posible siempre y cuando no vaya a incurrir en repetir y repetir y repetir, ¿no? Porque la idea pues es también ampliarlo un poco más ese marco teórico. Entonces no, pues no repetir mucho, ¿no? O no vale. recoger muchas porque pues ya están arriba. Lo que se puede hacer es parafrasear también, ¿no? Entonces, esa también es otra alternativa. Yo parafraseo, para no escoger la misma frase, copiar y pegar, la puedo parafrasear. Y bueno, y acá que tenemos conclusiones y discusiones, ellos incluyen acá otro elemento pues de análisis en las conclusiones. Hay otros artículos que ustedes van a ver que el apartado de conclusiones es solamente un párrafo, así, un solo párrafo, porque la discusión está más arriba, ¿no? Pues eso depende ya también de cada revista que ustedes revisen. Pero por lo general, pues van a ver que hay, dependiendo de la investigación, pues hay muchos recursos que se pueden alimentar aquí en el apartado de resultados. A ver. Y unos últimos documentos que les quería mostrar. Permítanme. Ya. A ver, este es uno, este es otro. Y este. Bueno. Aquí hay otros artículos que les quiero mostrar. Estos también son de Chasky, pero son de otra temporalidad de Chasky, de otro momento. Son mucho más amplios, mucho más complejos, son de 16, 15 páginas, ¿cierto? Este se los voy a mostrar desde el inicio. ¿Cómo se llama este? La televisión comunitaria en la región central de Ecuador, TV MIC y Purugua TV. Vamos entonces a los resultados de investigación. Pues ya entendiendo que pues han tenido una metodología y todo, ¿no? Entonces ellos hacen una breve descripción, incluyen los resultados, por ejemplo, aquí en forma de tabla. Creo que por acá consultan a alguien, me parece, y hay unos testimonios también. Entonces manejan subtemas, por ejemplo, primero todo el tema de estaba por acá, el tipo de gestión en los canales de televisión, quiénes hacen parte o los colaboradores de cada medio, cómo se sostiene económicamente cada uno, y por acá ellos incluyen la discusión. Ven ustedes que de pronto aquí está, miren, se incluye una parte de teoría, ¿cierto? Dentro de la misma discusión. Por acá hay otra parte de teoría y ellos finalmente pues
sintetizan toda la información. Y aquí hay un apartado de conclusiones que ven ustedes, pues es muy corto porque ya toda la discusión se lanzó arriba o más previamente, ¿no? Este es otro capítulo, otro artículo, perdón, revalorización cultural e identitaria de mujeres afrodescendientes e indígenas en radios comunitarias, para quien gusta esos temas. Aquí vamos a ver entonces resultados y discusión. Aquí pues se consultaron varias personas con respecto a estos temas de la percepción, de la concepción más bien identitaria o de las autoidentificaciones identitarias en los medios de comunicación. Y aquí sí se incluyen personas que fueron, aquí por ejemplo, personas que fueron consultadas o entrevistadas, ¿no? Y este ya es el capítulo de resultados. Entonces aquí vemos que se incluyen las personas. Esto que vemos aquí es de las entrevistas, ¿no? Es como un código que utilizaron ahí para identificar entrevistas, pero también autores, ¿cierto? Utilizaron subtemas también o subcapítulos. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, una percepción del tema de la radio, de una entrevistada, y así sucesivamente. Este artículo tiene 16 páginas, las conclusiones también, y bueno, finalmente las referencias bibliográficas. Pero ¿qué vemos aquí? Pues una diferencia, ¿no? Hay voces que ya se incluyen en los resultados. No hay otros recursos gráficos porque ahí, pues a veces algunas normas editoriales no los piden, ¿no? U otras, pues simplemente el autor no los contempla y no los manda, o sea, no los ve pertinentes, entonces no los manda. Pero que pueda haber un recurso aquí gráfico, llámese de fotografía, imagen, gráfico, tabla, lo que sea, puede ir incluido también. Y en esta, o sea, se admiten, realmente no hay como un límite. Pero, por ejemplo, te los pueden pedir como en ciertas dimensiones o cierto formato, bueno, todo el tema. Información, comunicación y estrategias comunitarias para el enfrentamiento de la sequía en Cuba. Una investigación pues que relata como unas experiencias que se consultaron con respecto a este tema. Entonces vemos acá como un subtema, ¿no? Hay como un contexto general. Ya tenemos aquí como un recurso propio de la misma investigación. Siempre recuerden que el gráfico pues tiene que estar anclado al ejercicio narrativo que yo estoy presentando, no debe estar desligado de eso, ¿cierto? Y también tiene su propia fuente, en este caso pues fueron los autores. Y bueno, otros elementos, recursos que obtuvieron de la misma investigación. Aquí, por ejemplo, se le da un poco la voz a esas personas con las que trabajaron o que fueron estudiadas, no tanto en sus palabras, pero sí desde su posición o desde su postura con respecto al tema, ¿no? Entonces acá se utiliza este recurso de la tabla como para sintetizarlo, ¿no? Y presentarlo. Y bueno, finalmente las conclusiones. Entonces, como ven, por ser un artículo, pues es muy, muy corto, ¿cierto? Muy sintético. Pero en suma, cuando vamos a escribir nuestros reportes de resultados, pues tienen todos esos elementos ahí fielmente combinados y complementados unos con otros. ¿Alguna pregunta, dudas sobre este tema? ¿Sí es claro? Sí, Bueno, profe, todo muy claro. vale. Verán, chicos, muchas gracias. Ahorita lo que vamos a hacer, o pues lo que viene es que nos vamos a trabajar en Moodle, en esta segunda y tercera etapa, ¿vale? Y entonces,
vamos a hacer nuestra matrícula al curso del taller de investigación 3 para presentar las últimas actividades que quedan de esta fase de segunda y tercera del curso, ¿listo? Entonces ustedes van a ingresar, yo les voy a ahorita publicar pues como los pasos, aunque ustedes ya saben cómo matricularse a los cursos de Moodle, ¿cierto? Pero en nuestro caso tenemos en este caso pues que anexar una contraseña que es ComSocial 53. Esa es nuestra contraseña del curso de taller de investigación 3. Y aquí vamos a tener el curso. Entonces, cuando ustedes ingresen, el curso se llama Taller de Investigación 3 y van a ingresar aquí al módulo 2. ¿Listo? Este módulo se llama Análisis, voy a cerrar acá, Análisis y Redacción del Informe Final. Aquí hay un video muy cortito de las características y las funciones de un informe de investigación. Esto lo vamos a ver después en las próximas semanas, las pautas para referencias bibliográficas y normas APA, pero eso pues ese es un material que ya les queda allí para ustedes. Y hay dos actividades. Vamos a trabajar en esta actividad que se llama resultados de investigación, cómo están construidos. ¿Listo? Y lo que vamos a hacer es, se salió, un momento. Listo. Entonces vamos a entrar en el módulo 2, que se llama resultados de investigación, cómo están construidos. Esta es una actividad que está abierta hasta el 16 de octubre. ¿Listo? A la medianoche. Mejor dicho, hasta el 15 de octubre. Y es decir que tenemos pues 15 días para realizarla, es muy corta. Entonces aquí hay un documento que se llama Taller Análisis de Resultados de Investigación. Cuando ustedes descargan ese documento, lo voy a abrir acá para indicarles. Ya. Está. Profe, perdón, ¿me recuerda cuál es la contraseña para ingresar al curso? ComSocial 53, pero C, la C de com con mayúscula y la S de social con mayúscula. Profe, ¿cómo aparece el curso, perdón? Taller de investigación 3. O si no, búsquenla solo taller de investigación y le sale ahí y es la última. Muchas gracias. Muchas gracias por su colaboración. Ay, perdí ese documento, yo ya lo había bajado, pero bueno, pues vamos a descargarlo, pues. No me deja abrirlo, no sé por qué. Ya, ahora sí ya. Listo, muy bien. Entonces, van al módulo 2 y ahí hay una actividad que se llama resultados de investigación. Y ahí les aparece este documentico. Ustedes lo bajan y les aparece este documento. Ahorita les voy a distribuir los artículos porque vamos a hacer una revisión sobre los artículos. Algo como lo que hice ahorita con ustedes, ¿listo? Nos distribuimos los artículos y ustedes hacen la revisión y pues el análisis de esos, solamente del apartado de resultados de investigación. Si ustedes quieren, pues pueden leer todo el artículo si es de su interés. Y si no, el ejercicio solamente consiste en analizar el apartado de resultados de investigación. ¿Ok? Entonces, aquí de manera rápida y de manera breve, ustedes deben hacer como una explicación, en este caso, respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo están estructurados los resultados de investigación?
si ven que hay subtítulos, si hay relaciones entre categorías, si es un orden cronológico o si lo está haciendo por actores, como lo vimos ahora hace un rato explicado, ustedes lo pueden escribir aquí. Entonces aquí escriben el artículo o el apartado está organizado o presentado por relaciones entre categorías. Ahí, perdón, escribí mal. ¿Listo? Que sea algo como, pues no explayarnos tampoco tanto en la descripción, sino que yo alcance a ver ustedes, digamos, cómo hicieron esa revisión de los resultados, o si, pues, hay alguna dificultad. Si incluye testimonios sí o no, entonces aquí una X en el apartado que responda. Si no tiene, pues, testimonios, entonces la vamos a dejar allí, y si los presenta de alguna manera, pues le vamos a dar acá en sí. Si hay teoría, es decir, se referencia a autores, corporativos o personas, pues también lo vamos a marcar con una X en sí o no. ¿Cómo combina o relaciona el autor a los testimonios y la teoría desde la construcción narrativa? Es decir, el cómo involucra a los autores y cómo involucra a los testimonios si es que los tiene, ¿listo? Pues si acá me dio que no y no, pues aquí no voy a escribir nada porque no tengo que analizar, ¿sí? Entonces, aquí la idea es que podamos describir el autor desde esa construcción narrativa, cómo los involucra, los está poniendo en diálogo, por ejemplo, introduce el autor, pero a la vez introduce la experiencia del testimonio como para darle peso, para argumentar, para ampliar esa cita textual o para darle como mayor estructura. Se recoge la construcción metodológica, es decir, el autor presenta la metodología. Si la presenta, ustedes pueden colocar sí o no, es tan sencillo como eso, ¿listo? Se incluyen elementos como la muestra de participantes y el contexto en el que surge la investigación. Hay veces que los artículos recogen rápidamente eso, mencionan. Entonces, fueron entrevistadas 10 personas, encuestadas 40 y en grupo focal 20. Y ya, ¿sí? Si lo presenta, pues entonces pueden decir también si sí lo presenta o no lo presenta. Si hay elementos gráficos, ¿no? Y qué elementos también. Entonces presenta tablas, presenta gráficos, presenta imágenes. Y finalmente, el apartado de resultados evidencia las limitaciones de la investigación, lo que les mencionaba ahorita, ¿no? Si es que se contempla eso en algún momento. Y hace sugerencias para futuras indagaciones, pues si hay como esos apartados en los que dice, bueno, se logró esta investigación, pero generaron algunas dificultades en el camino, o la muestra era de 20 y finalmente se debieron realizar solamente 10 o 10 encuestas. Bueno, si muestra esas limitaciones, entonces vamos a describir aquí pues cómo lo hace, ¿no? O simplemente decir, sí, se presentan limitaciones o el autor expone esas limitaciones de la investigación, o no lo hace, no las presenta, simplemente se dedica a mostrar sus resultados. Y así es como van a diligenciar este formático, que es muy sencillo, perdón, siendo como muy categóricos, muy concisos también, ¿listo? En el análisis. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿Es claro el ejercicio? Sí. Listo, perfecto. Entonces ahora vamos a distribuir los textos, ¿vale? Porque es sobre unos textos específicos. Entonces, aquí en el mismo Moodle, en el módulo 2, van a encontrar una carpeta que se llama Archivos para el análisis de resultados. Aquí ustedes descargan el que le haya sido asignado. Hay 5 artículos. ¿Listo? Entonces, los voy a asignar por el número de la lista, para hacerlo así como más rápido. Este trabajo, ya les dije, ¿no? Es hasta el 15 de octubre. Listo, es para entregarse hasta el 15 de octubre. Hace parte de la segunda fase del curso. Entonces, el primer artículo, o sea, el que ahí tienen un numerito, ¿cierto? Cada uno tiene un número, se los voy a mostrar.
cada uno tiene un número. Hay 1, 2, 3, 4 y 5 artículos. Entonces el primero estaría asignado para Gabriel, el segundo para Estefanía, tercero para Lady, cuarto para Oscar, quinto para Claudia. ¿Listo? El primero entonces sería para para Ángela, el segundo para Luis, el tercero para Daniel, el cuarto para Cata y el quinto para Alejandra Garrido. El primero para Andrés, el segundo para Julie, el tercero para Diego, el cuarto para Rosita, el quinto para Jesús. Y el primero para Paula, el segundo para Dayana, el tercero para Natalia, el cuarto para Luisa y el quinto para Sarita. Quedamos completos. ¿Listo? Tienen sus números de artículo, solo van a hacer el análisis del artículo que les fue asignado ahorita. Dice Sarita el link que direcciona al curso allá. La contraseña es comsocial53, Sarita. Com con mayúscula la C y social con mayúscula la S, perdón. Listo. ¿Otra duda? ¿Inquietudes, preguntas? No, profe. Bueno. Listo. Muchas gracias entonces a ustedes. Ese es el tema para abordar el día de hoy. En adelante que viene, vendría el tema de las normas APA y vendrían también unos temas que son, pues, como muy prácticos para la redacción de artículos. ¿Listo? De artículos no, de textos en Word. O sea, hay herramientas de Word que a veces uno desconoce y son muy prácticas para el trabajo que ustedes van a empezar a desempeñar. Comandos, bueno, lo de las mismas normas, la bibliografía. Entonces son como recomendaciones muy, muy rápidas, pero muy útiles y que agilizan el trabajo de escribir. ¿Listo? Porque pues van a enfrentarse como a un ejercicio de construir un texto muy amplio y a veces uno necesita como optimizar el tiempo, ¿no? Y hay herramientas del mismo Word que a veces nos facilitan mucho la vida y las desconocemos. Entonces, o pues no las hemos puesto como en práctica o se nos olvidan si es que ya las conocemos. Entonces, chévere refrescarlas para facilitar ese trabajo de escritura. Listo, eso vendría entonces en adelante. Okay. De pronto usted podría facilitarnos de pronto ese mismo tipo de herramientas por el Google Docs. Por el Google Docs, sí, sí, también hay algunas, sí, podemos verlo por ahí. ¿Listo? Vale, listo, profe, gracias. Vale. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Recomendación? No, profe. Bueno, entonces llegamos hasta aquí en esta sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. La actividad, recuerden que está hasta el 15, ¿no? Dijimos de octubre. Y cualquier inquietud que tengan, pues me están comentando. Bueno, que tengan Gracias, profe. tarde para todos y todas. Que estén muy bien todos ustedes y todas Gracias, ustedes. profe. Chao, profe. Adiós. Ya nos vemos, que esté bien. Chao, profe. Gracias, profe.